Pero antes nos visita el realizador ostense Maxi Campo, que llega a plato con su cortometraje Descubriendo a Mosén Bruno, rodado en Saravillo. Descubriendo a Mosén Bruno, un sueño de 30 minutos para esta historia, que es el sueño además de Maxi Campo. Nada mejor que compartirlo con él. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero me tienes que confesar cómo llevas esta parte de saltar de detrás de las cámaras adelante, porque tú vienes del mundo de la postproducción. Hombre, para Eres mí no compañero es, de esta casa, vamos, sí, no tiene nada que ver este mundo. No es tarea sencilla. A base de tener la oportunidad de hacerlo, pues voy perdiendo un poco los nervios, pero la verdad es que no es lo que me gusta hacer. Lo que me gusta es estar detrás y donde más cómodo me siento. Aunque reconocerás que la ocasión lo merece, sí, porque este proyecto es un sueño, tú lo has reconocido, y porque, entre otras cosas, hay muchísimas miradas puestas en él y ha sido seleccionado incluso en Cannes. Sí, tuvimos esa suerte de arrancar con esa selección que nos ha permitido pues, viajar a un festival de los más importantes del mundo y en el que hemos podido descubrir pues, desde dentro lo que es la industria del cine, ¿no? Una parcela no tan romántica como el proceso de creación y de producción, pero que es una realidad, que el cine es un negocio. Luego nosotros allí, siendo muy poquita cosa, pero hemos podido participar y ser testigos de eso, o sea que un privilegio, sí. Bueno, ¿qué hay detrás de este título? ¿Qué hay detrás de Mosén Bruno? Mosén Bruno es un personaje del Alto Aragón, un personaje popular, muy conocido en la alta montaña aragonesa y pues residente además en la comarca en la que yo he crecido. Entonces es un personaje que yo he conocido desde pequeño y que siempre he tenido, digamos, en el cajón como opción para poner un día en marcha un proyecto que me permitiera hacer lo que más me gusta hacer, que es el cine, ¿no? De todos modos, Mosén Bruno es verdad que es el personaje que aparece en el título, pero es también una excusa de alguna manera, ¿no?, para contar una historia que va más allá de eso. Sí, desde luego, Mosén Bruno es un personaje popular que tiene un componente documental. Sin embargo, yo he usado al personaje para usarlo como nexo de unión de una historia de ficción en el que intervienen varios personajes, y así he conseguido llevar a mi terreno a lo que más me gusta hacer, que es la ficción, pues una historia pues completa, ¿no?, en el que he podido combinar el componente documental que tiene el personaje y lo importante que es difundirlo y proyectarlo en Aragón y en el resto del mundo, digamos, ¿no?, la existencia del mismo. Luego, por otro lado, pues contar una historia convencional de cine normal y corriente. Una de las cosas que más ha llamado la atención del proyecto es el reparto con el que habéis contado, por citar a uno de los nombres más importantes y con el que incluso se identifica, yo creo que tu mirada, Jesse Johnson, el hijo de Don Johnson, que además es de alguna manera el hombre de la cámara que va ahí para descubrir a Mosén Bruno, ¿no? Sí, desde el principio yo tenía muy claro quién quería que interpretara ese personaje, y si conocía el trabajo de Jesse tanto en proyectos de ficción previos como en la serie Con el culo al aire, y sobre todo en un papel que tuvo en una película que se titulaba ¿Para qué sirve un oso? Ver esa película, digamos, me hizo abrir el cajón y decir, pongo en marcha el proyecto, que lo tengo todo, puedo contar la historia y quiero a ese actor y lo necesito a él. Y voy a convencerlo, porque esa es otra. Sí, en ningún momento pensé ni sabía que era hijo de Don Johnson, en absoluto. Y sí que es verdad que escribí, proyecté y planifiqué todo el storyboard y el guión pensando en él, en su rostro y en su... No tenía un plan B, digamos. Daba por hecho, digamos, que iba a querer participar seguro en el proyecto tan pronto como se lo dijera, porque lo había escrito expresamente para él. También hay otros nombres, por ejemplo está Humphrey Topera, que sí, está magnífico, ¿no? Otro grande de la filmografía española, muy divertido, muy cachondo. Me sorprendió cuando lo conocí. Bueno, para mí fue otra sorpresa impresionante que aceptaran los dos. Aceptaron muy pronto, tan pronto como leyeron el guión, contestaron dando su aprobación, ¿no?, y confirmando su aportación. Me sorprendió que el Humphrey Topera que yo había visto era un pelín más gordo y llevaba unos meses adelgazando, y realmente le hubiera venido muy bien al personaje tener esos 10 kilos de más con el que yo lo había conocido, digamos. ¿Pero volvió a tenerlos o ya se quedó con los kilos de la dieta? Yo no tuve la desvergüenza, digamos, de pedirle que engordara para el papel, porque son proyectos pequeños y, bueno, bastante agradecidos con su participación como para pedir más, ¿no? Pero muy bien, genial. Pusieron los dos mucho de su parte. Fue una sorpresa con los dos, ver que en los guiones que ellos habían trabajado habían hecho acotaciones y le habían personalizado como los había sugerido, se habían molestado en si había algo que les costaba o que entender o pronunciar, decir, ¿por qué no lo digo de esta manera que lo digo mejor y te lo clavo?
y entre todos la verdad es que el guión ha mejorado. Sí, Sí, qué maravilla, ¿no? Sí, que ha sido haya ese interés. Ha sido una suerte desde el principio, pero la verdad es que todo el mundo, tanto a nivel técnico como artístico, ha caído la historia en gracia y han puesto todo el mundo mucho de su parte, sí. Y además habéis sido como una familia, porque estaban esos rostros muy conocidos, pero luego estaban otros que no lo eran y tenían que convivir en el rodaje. Me imagino que eso exige mucha generosidad. Sí, además se han llevado bien, que por lo visto no es tampoco está muy habitual, pero sí que ha habido mucha sintonía entre todo el reparto, digamos, internacional, nacional y aragonés, ¿no? Hemos tenido la suerte de contar con Alba Gallego, con Irene Alquézar y con Quique Lera. Irene es un caso excepcional también porque ya intenté poner en marcha hace unos años un trabajo y también es una actriz fetiche, digamos, que conocía pues parte de las cosas que había hecho y había pensado un día me gustaría trabajar con ella. Y aquí lo has conseguido. Sí, el papel concreto de su personaje Marta, desde el principio tuve claro que era ella la que lo interpretaría y tanto en los tres casos vamos con la importancia que tienen los personajes, le sacan un partido de la leche. Sí. Oye, el rodaje fue en Saravillo, en la comarca del Sobrarbe, que tú, como decías, pues lo conoces muy bien de toda la vida, pero también habéis involucrado a la gente del pueblo y me imagino que eso habrá sido muy divertido. Fundamental contar con su colaboración desde antes de poner en marcha el proyecto, ni siquiera de enviar la primer dossier para tratar de buscar financiación. Lo primero que hice es subir al pueblo y contactar con gente de allí, a ver si había predisposición para colaborar en un proyecto así, porque era indispensable. Tanto su participación en posibles escenas como extras o cediendo sus casas, sus coches, como por su participación directa sobre el cortometraje. Tuvimos que realizar incluso un casting para poder seleccionar cuáles eran los vecinos, un casting que fue bastante multitudinario para ser que estás haciéndolo en un pueblo del Saravillo, o sea, del Valle de Chistao, de Saravillo, que no tiene muchísima población. Vino mucha gente, la verdad es que casi vinieron 50 personas. Y de esos tuvimos que seleccionar cuáles eran los vecinos que nos iban a encontrar dentro del trabajo de ficción que iban a aportar el componente documental, o sea, que iban a contar ellos de su propia palabra qué recuerdos o cómo ellos veían las anécdotas de Mosembruno, ¿no? Y eso también pues, es la parte que combina el momento documental y realidad con el momento de ficción. Vamos, que sois uno más de la familia allí ya directamente en Saravillo, en el Valle de Chistao, ya tienen a todo el equipo metido. La verdad es que sí, que tanto el trabajo previo como el rodaje fue muy intenso y tanto para los habitantes del Valle de Saravillo en concreto fuimos muy bien recibidos, como todo el equipo nuestro, que éramos numerosos, todo el mundo salió de allí diciendo un día volveré y traeré aquí a gente, o sea que muy bien, nos trataron muy bien y es un buen recuerdo imborrable para todos. Bueno, Maxi, vamos a seguir hablando de cine, del tuyo y también, si nos lo permites, de gastronómico, porque tenemos aquí a Maxi Campo, que nos ha regalado últimamente Descubriendo a Mosembruno. ¿Por qué decidiste contar esta historia? Porque siempre hay un primer momento, me imagino que mucho tiempo atrás, en el que uno empieza a decidir que va a luchar por un proyecto tan complicado como un corto que es casi un mediometraje. Sí, es difícil la pregunta, pero porque quería, digamos que me mueve las ganas de poner en marcha proyectos y porque disfruto haciéndolos. En este caso, pues, porque me permitía más opciones para lograrlo que otros temas o otras historias que pudiera querer contar. En este caso, me permitía la posibilidad, al tener un componente de importancia popular en Aragón, pues de tratar de aunar y de juntar más recursos económicos que era necesario para dar un salto de calidad como el que se ha dado con este proyecto. Tú estudiaste publicidad, pero no sé si el cine formaba parte de tus sueños desde siempre. No, para nada, al contrario. O sea, no al contrario, pero siempre me ha gustado y he visto muchísimo cine de pequeño, de adolescente y de mayor siempre, pero jamás hubiera pensado que acabaría tratando de contar historias. Realmente tuve la suerte y la desgracia de tener el primer trabajo que tuve después de salir de la facultad, hice la mili y todo en su día. Esos tiempos, ¿verdad? Me incorporé a un trabajo que en el primer momento supe que era el mejor trabajo que iba a tener en mi vida, que era el final de los trabajos de otra gente y para mí fue el primero. Hacía trailers de películas, entonces poder contar historias a través de que tu trabajo sea ver películas y hacer trailers es impagable. Una maravilla. Componente creativo muy grande. Digamos que el vacío que dejó ese trabajo cuando lo perdí, digamos, pues sí que realmente me hizo plantearme el decir, ostras,
tengo que de alguna manera vencer la rutina diaria en la que cualquier trabajo, aunque tenga un componente creativo, te envuelve. Y me puse en 2006, pues cuando aterricé en Huesca desde Madrid, pues me despertó el gusanillo de querer, de probar a ver cómo se contaban historias, y ahí arrancamos. Ahí llegó Esperando a Maitena, que era un correalizado, ¿no? Sí. De alguna manera, y luego Banastón, Felino Star, que me tienes que contar qué es eso. Ese fue el primero, fue una historia en la que pedí todo el equipo prestado y el protagonista principal, como era una especie de prueba que iba a hacer yo a ver si era capaz de contar algo, pues era un gato que tenía que se llama Gano, y que todavía tengo a día de hoy. Gato, ¿existe? Existe. Bueno, es leyenda, lo conocen en el colegio de mis hijos, es conocido ya él. A día de hoy ven todavía en internet la serie de capítulos que hice, pues contando una historia en la que el protagonista principal era el gato. Hicimos el rodaje, lo hice con mi ahora mujer Carmen, y pues eso, en mi propia casa. Pero aún así, en 2006 sacamos 24 minutos de metraje que dividimos en 7 o 8 capítulos para internet, que en ese caso no era muy habitual que hubiera miniseries en internet. Y creamos su propio blog, y ya fue una buena experiencia que nos despertó, digamos, el gusanillo de querer contar historias. Después hicimos un cortometraje de ficción que se titulaba Runner, y justo ese año también con Yolanda Liesa, compañera y amiga, pues le eché una mano en sacar adelante un proyecto suyo que guionizó él y yo correalicé con ella, que es Esperando a Maitena, que también fue muy chulo, un trabajo documental corto que triunfó sobre todo en Francia, que era por donde iba dirigido. Y bueno, pues luego han venido otros proyectos un poco mayores como... Proyectos documentales, ¿no? Que además a mí, vamos, hay uno que me encanta desde el título, con el solfa en la cabeza. Con la solfa en la cabeza. Sí. Trabajo documental que pone, digamos, en valor el trabajo de músico, de los músicos del siglo pasado, de los que nadie recuerda su nombre, pero que han amenizado tantas y tantas tardes, pues un músico anónimo que nos cuenta su singular historia, que para mí desde el primer momento que la oí, dije, un día tengo que hacerte un trabajo documental porque tienes muchas particularidades. Y efectivamente es un trabajo documental de 33 minutos, que yo creo que será uno de los trabajos más redondos que recuerde cuando pase el tiempo de todo lo que hemos ido haciendo, y más satisfecho. Y un poquito antes desarrollamos un trabajo también de ficción, también se llamaba Figura, que como trabajo duro ya de pelar, muchos actores, muchas localizaciones, ya fue un esfuerzo grande en el 2011, y bueno, pues eso era como digamos que después de Figura solo podía ser Mosembruno, y después de Mosembruno me cuesta pensar qué es lo que viene después, porque los límites de lo tolerable ya están muy justos, digamos, para una persona pues, que compatibiliza esta afición, digamos, claro, con su te iba trabajo. a decir, porque en tu caso está por un lado, digamos, el trabajo que te da de comer, para que ustedes lo entiendan, y todo esto que uno al final hace por amor al arte, porque toda la financiación que consigas, o las visitas que consigas, o los festivales a los que vaya, en realidad van para el propio proyecto, para el propio sueño. Así es. Sí, es duro. Además, en mi caso, pues ya tengo familia también, y cada vez es más duro sacar proyectos adelante. También es verdad que cada vez es más gratificante, porque en muchas fases de los proyectos pues ya te ves rodeados de la gente con la que quieres, digamos, y eso también es muy bonito. Ahora mismo, por ejemplo, mis dos hijos, uno tiene 8 y otro 6, pues ven en DVD el cortometraje del gato Banastón, ven en DVD el mayor, a la pequeña todavía no, el cortometraje Runner. En su día pues forman parte del proceso de edición. Yo incluso les enseño escenas. ¿Cómo lo veis? ¿Este plano o este otro? Y a veces pues son indeterminantes sus apreciaciones. El que trabaja en esto ya lo sabe, que a veces cuando tienes duda, pues el primero que pasa, la opinión que te da es la que luego pones. O sea que también forman parte de ese proceso, y también es bonito. La verdad es que sí. Bueno, me tienes que contar más cosas de ese Descubriendo a Mosembruno, entre otras cosas porque también el proceso de financiación, ahora que hablábamos de ello, ha sido curioso y eso te ha dado algunas alegrías. Curioso y duro. Antes, si te parece, ya sabes que aquí en Maxicampo, antes hablábamos de que para levantar el proyecto de Descubriendo a Mosembruno recurriste, entre otras cosas, al crowdfunding. Sí, hice mucho por conseguir dinero, porque tenía claro que no lo iba a poner en marcha de cualquier manera, pues como había puesto otros, digamos. Y sí que desde el principio pues moví Roma con Santiago, sí, para tratar de llegar a todas las instituciones que fomentan o tratan de fomentar la producción,
Y luego, como primero era el tema institucional, luego el tema privado, de empresas privadas que tratar de que participaran de forma súper altruista y generosa, porque ellos realmente sacan muy poco. Y como última parte, efectivamente, ya ir al elemento particular a través de una campaña de micromecenazgo y así, digamos, abrir todo el espectro a todas las posibilidades que podíamos de juntar dinero para intentar hacer algo digno y de calidad. Tal es así que si no hubiera habido una fase de ingresos inicial, el proyecto no se hubiera puesto en marcha seguro, porque tenía muchas particularidades que exigían que las cosas se hicieran más o menos bien. Entonces hemos llegado a juntar un presupuesto más o menos de 20.000 euros, la mitad público y la mitad privado, un poquito más de lo privado, y ha sido una suerte. A día de hoy ya hemos ingresado, digamos, el capital público, que era lo que quedaba pendiente. Todo el dinero que hemos recaudado de capital privado ha sido una maravilla, porque es dinero que te lo dan en el momento que adquieren el compromiso. Y bueno, pues desde aquí, si me permitís, muchas gracias a todas las empresas y a los particulares que han querido contribuir a sacar un proyecto así adelante, porque sin ellos, efectivamente, y no hay otra manera, no hubiera sido posible. Sin su generosidad, porque realmente reciben poco, y eso somos conscientes los que estamos detrás. Pero yo sé que por lo menos lo que sí que recibieron es mucho cariño, además el hecho de sentirse como auténticos productores, porque a todos los invitasteis como tal en el estreno del corto en el Teatro de las Esquinas, que lo llenasteis completamente. O sea, yo creo que no había una butaca vacía, y que además ofrecisteis una versión diferente del corto, que ya era un medio... Sí. La verdad es que tenemos suerte, porque los eventos así controlados y programados siempre son muy multitudinarios. En este caso también era consecuencia, pues, de que el equipo era muy extenso y claro, pues a nada te juntas un montón de gente. Y bueno, pues sí, digamos que el cortometraje tiene ahí las hechuras del mediometraje, y tenemos una versión que es un pelín más larga que la que distribuimos, una versión de 33 minutos, y es la que usamos un poco para la que usamos en el estreno, y la que hemos usado también en las proyecciones tanto de Saravillo, de Boltaña, de Huesca, que por cierto ahora hemos cerrado ya el ciclo y hemos satisfecho ya las deudas que teníamos contraídas con los mecenas, pues que es una responsabilidad también, porque la verdad es que yo me siento muy liberado, y precisamente ahora hemos podido dar casi carpetazo a esa fase en la que dices, mira, he pedido ayuda, me la han dado y he sabido recompensar como me había comprometido. Y encima, pues bueno, el feedback es bueno, o sea que contentos. Claro que sí. Hay que ver ahora qué camino le espera al corto. Hablábamos de Cannes antes, lo habéis traducido al inglés y al francés, pensando, me imagino, en esos festivales internacionales, y me imagino que es por lo que batallaréis ahora. Sí, delegamos, digamos, la distribución en una distribuidora madrileña que se llama Promofest, y ella se encarga ahora de intentar darle salida al trabajo. Es un trabajo que desde el principio yo sé que tiene dificultades de distribución, pues porque ronda los 30 minutos, bueno, tiene los 30 minutos, que es el límite del cortometraje. Entonces, pues el límite de la duración es una barrera. En Cannes tuve la suerte de ver que muchos de los cortos que seleccionaban eran de larga duración, incluso allí el límite es en 40 minutos, o sea, era habitual ver cortometrajes de 25 a 35 minutos. Ojalá eso no sea una barrera, pero bueno, inicialmente la barrera del tiempo soy consciente que tiene más dificultades. Y luego, pues que la temática tal vez sea algo local. Para eso hemos apostado por actores nacionales e internacionales, para que, aparte de que es local, pero es un tema también universal, porque en todas las partes tienen personajes de ese perfil similar. Pero bueno, hemos también apostado por actores de esa talla, digamos, para que intenten tirar a arrastrar de la historia y de sus lastres. Decías que además un momento, he leído en alguna entrevista, que era un momento especial para sacar este corto, Descubriendo a Mosén Bruno, porque concretamente se cumplen 125 años de la muerte de Mosén Bruno. ¿Qué has descubierto tú de ese personaje, al final? Pues he descubierto que es un personaje que, a pesar de que las anécdotas que lo han hecho popular en algunos casos a día de hoy pues serían cuestionables por moralidad o por cosas que rozarían la legalidad o no, realmente es un personaje que cae bien en cuanto a cualquiera persona que le digas, de cualquier edad, de cualquier estrato, incluso de cualquier país, que le cuentas sus anécdotas o sus hazañas o por qué se le reconoce, cae simpático, entretiene, resulta divertido.
Y bueno, detrás de ese personaje están los valores, digamos, y el carácter del típico montañés, pues fanfarrón, hombres duros, con ironía, que no se corta nada. De este hombre, por ejemplo, decían que ni al mismo Dios, hasta el mismo Dios tuteaba, o sea, realmente no conocía autoridad y él era el que partía la pana, ¿no? Pues no sé, he aprendido que el espíritu montañés y el territorio en el que tenemos pues es bienvenido donde lo transmites, digamos. Claro que sí, regala muchas cosas además. Sí. Muchísimas gracias, Maxi, por haber estado aquí. A vosotros. Y te seguiremos la pista. Esperamos ver Descubriendo a Mosén Bruno en un tiempo en Aragón TV, ¿eh? Ah, sí, sí. Sí. Vamos hablando, nos vas avisando y aquí seguimos. Muy bien, muchas gracias.